Señor, gracias te amo por tu palabra. Palabra que es viva y eficaz. Palabra, Señor, que son espíritu y son vida. Palabra, lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Inspíranos, Señor. Que el mismo espíritu que inspiró a los autores de esta palabra se mueva en nuestro medio en esta hora, iluminando y plantando esta palabra en nuestros corazones, para que allí germine y crezca y dé fruto. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Les recuerdo, hermanos, si tienen celular, por favor lo pueden apagar o poner en silencio. Todos nosotros tenemos héroes, tenemos modelos, gente a la que admiramos, gente a la que tal vez queremos imitar, gente a la que nos queremos parecer, aún en el ministerio, aún en las cosas de Dios. Cuando yo era un chiquillo, uno de los evangelistas famosos era Jorge Rasky. Y había en la iglesia un partido rasquiano. Había en la iglesia un grupo de personas que eran fanáticos de Jorge Rasky. Y Jorge Rasky tenía un estilo de predicación así bien fogoso. ¡Fuera! Y había unos muchachos que cuando oraban también hacían, hasta ponían la misma voz, así con los efectos especiales de la voz de Jorge Rasky. Otros, tal vez nos gusta cómo alguien canta. Me recuerdo también cuando era un joven, en el grupo de jóvenes de la iglesia, era la época en que Marcos Witt empezó a sacar sus primeros discos. Y había un muchacho de la iglesia que decíamos Adrián Witt, porque hasta las vocecitas de Marcos Witt también, sí señor, aleluya. Hacía todo exactamente como Marcos Witt. Y eso no es malo, hermano. No es malo que tengamos gente a la que admiramos, gente a la que queremos imitar, gente a la que nos queremos parecer. Aún en las cosas de Dios, aún en el ministerio, aún en la iglesia. No es malo que hayan personas a las que admiremos y a las que queramos imitar. Pero la pregunta, mi hermano, es, ¿estamos escogiendo los modelos correctos? ¿Estamos admirando a la gente que debemos admirar? ¿Estamos imitando a la gente que debemos imitar? Son nuestros héroes, nuestros modelos. En inglés dicen role model. A los que miramos y admiramos y muchas veces imitamos. Modelos bíblicos. Bíblicos no en el sentido de que sean gente solamente que aparecen en la Biblia. Bíblicos en el sentido de que sean personas que verdaderamente viven como la Biblia nos llama a vivir. Yo creo que el Evangelio según San Marcos en este capítulo nos presenta modelos ministeriales. Marcos nos presenta dos historias aquí, que no parece tener nada que ver con la otra. Marcos nos presenta la historia de Jesús enviando a los 12 en su primera misión. Pero nos presenta la historia de la muerte de Juan el Bautista. Y pareciera que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Pero Marcos intencionalmente amarra estas dos narrativas. Si ustedes se fijan, la lectura empieza con el envío de los 12. Y luego nos habla de la muerte de Juan. Y termina en el versículo 30 con el retorno de los 12. No es la primera vez que vemos a Marcos usar esta narrativa, decimos tipo sándwich. Donde él empieza con una historia y luego como que se va con otra. Y luego retorna a la historia original. Intencionalmente Marcos nos está amarrando estas dos historias, estos dos eventos, para presentarnos modelos de práctica de ejercicio ministerial. Modelos bíblicos del verdadero siervo, del verdadero mensajero de Dios. La primera parte de la historia es el envío de los 12. Yo no sé usted, hermano, pero es difícil predicar con ese olor, allá en la cocina. La primera historia es el envío de los 12. Jesús reúne a los 12 y los comisiona, los envía, les da un mensaje, les da una misión y les da autoridad. Eso es lo que el Señor hace cuando el Señor selecciona a un siervo para una misión. El Señor lo escoge. El Señor lo escoge. El Señor le da un mensaje. El Señor le da una misión y el Señor le da autoridad. Y el Señor le da instrucciones de cómo deben ir en la misión. Váyanse de 2 en 2. No tomen nada para el camino. Ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y nos preguntamos, ¿qué clase de instrucciones son estas? El Señor los está enviando a un viaje largo. En aquella época no había tren, no había avión. Se andaba a pie o en burro, en mulo. Los discípulos iban a pie. Las jornadas tomaban varios días. Pero el Señor les dice, vayan en esta misión. No lleven 2 mudas de ropa. No lleven pan para el camino. No lleven dinero en la bolsa. Es más, no lleven ni siquiera bolsa. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir aquí? ¿Por qué el Señor envía a los discípulos en una jornada larga y peligrosa? Sin pan, sin dinero, sin mudas de ropa para cambiarse, sin bolsa. ¿Será que el Señor está mandando a los discípulos a que se aprovechen de la gente? Le he contado a mi tío. Si ya han oído la historia de mi tío, hermano Marcial Campo. Marcial se sabía exactamente a qué hora servían la comida en cada casa de la iglesia. Así que ya tenía su schedule, su programa de la semana. En la familia García sirven el almuerzo a las 11:30. La familia Vázquez sirve la cena a las 7:30. Así que él iba llegando a esa hora, un poquito antes, y saludaba, y se sentaba en la mesa. Y claro, ya la comida estaba casi lista. Mano Marcial, ven acá. ¿Será que eso es lo que el Señor le estaba enseñando a los discípulos? Que fueran como mi tío. El Señor le está diciendo a los discípulos, viajen ligeros. Travel light. A mí me gusta viajar ligero. Mi familia de Panamá al principio se sorprendían, ya me conocen.
Porque llego a Panamá solamente con mi maletita de mano. Solamente llego con un maletín en la mano. Y saben que tampoco ese maletín no va lleno de cosas para ellos. A mí me gusta viajar ligero. Me ha tocado viajar con mucho equipaje. Cuando venimos a Canadá, traemos bastantes maletas. Bueno, y mi familia, mis padres viajan con bastantes cosas también. ¿Usted ha visto cómo se viaja con montones de cosas? Yo a veces estoy en el aeropuerto, estoy mirando a la gente. Llevan un carro, pero llevan unas cajas. Encima de las cajas llevan unas maletas. Encima de la maleta llevan los maletines. Y van empujando el carrito y ni se ve la persona detrás del carrito. Y cuando están allá, y cuando llega el avión allá, a esperar sacar todas las cosas. Y también, hermano, ¡qué trabajo! ¡Qué incomodidad! El Señor está diciendo a sus discípulos, no viajen con montones de cosas, viajen ligero. En otras palabras, el que predica el mensaje de la palabra no puede estar enredado con montones de maletas. Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno que milita se enreda en los asuntos de esta vida, así a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entre más maletas tenemos, entre más cosas tenemos, entre más afanes tenemos, entre más preocupaciones tenemos, entre más enredados andamos en esta vida, menos tiempo tenemos para la misión del Señor. El mensajero del Señor tiene que caminar por la vida ligero. Travel light. Viaje ligero. Sin montones de maletas, sin montones de maletines, sin cámaras de video y fotografía y sombreros. No, mi hermano, no se necesita nada de eso. Porque no es un viaje de turismo, no es un viaje de placer, es un viaje de trabajo. El trabajo de proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. El mensajero del Señor no puede andar enredado con montones de cosas, no puede estar afanado, preocupado en amasar montones de bienes materiales y de cosas de esta vida. Porque el Señor nos dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vayan ligero. No se preocupen de ropa. Y una cosa más. No lleven bolsa. ¿Para qué se usa la bolsa? Para echar el dinero. Pero si usted no vive acumulando dinero, usted no necesita una bolsa. La bolsa la llevaban en la época de Jesús. Los filósofos, los maestros de filosofía, andaban con una bolsita. En Panamá le decimos chácaras, son unas bolsitas así tejidas de hilo, ¿no? Los filósofos andaban con su bolsita. ¿Para qué era esa bolsita? El filósofo llegaba a una ciudad, a un pueblo, y enseñaba, y daba un discurso muy bonito, muy elocuente, y la gente lo aplaudía, y después que la gente, en aquella época no había internet, no había televisión, no había cine, hermano, no había con qué entretenerse. Cuando llegaba uno de estos filósofos a un pueblo, ese era el entretenimiento, ese era el espectáculo, ese era el show, era como que llegara el circo al pueblo. Cuando llegaba uno de estos filósofos y se paraba en la plaza central del pueblo y comenzaba a hablar muchas cosas que la gente del pueblo tal vez ni siquiera entendían, pero cosas que nunca habían oído, la gente se entretenía con eso. Y después que se entretenían, aplaudían. Y después que aplaudían, ¿qué?
La bolsita. Eche aquí, un pedazo de pan, una moneda, El Señor le dice a los discípulos, vayan sin bolsa. El mensajero del Señor no vive para acumular bienes en esta vida, ni para recoger dinero del servicio a Dios. El mensajero del Señor, aquel que verdaderamente es siervo del Señor, aquel que debe ser nuestro héroe, la persona a la que nosotros debemos admirar en el servicio a Dios, es una persona que vive completamente comprometido con el mensaje del Señor. Una persona que no vive para acumular bienes de esta tierra. Es una persona que no vive para aprovecharse de la buena voluntad de las demás. Es una persona que no vive para beneficiarse personalmente de la predicación del Evangelio. Es una persona que no vive con la bolsita viendo a ver quién le da algo por haber predicado la palabra del Señor. Date gracia lo que de gracia recibiste. El héroe, el role model, el modelo que debemos admirar en el servicio del Señor es aquel que vive totalmente comprometido con la misión del Señor y con el mensaje. Marcos nos presenta otra historia, la historia de la muerte de Juan. Juan, un siervo del Señor de tremenda estatura. El mismo Señor Jesús dijo, de entre los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. Juan predicaba a la orilla del río Jordán, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino del Señor se ha acercado. Pero Juan acabó preso. Y Marcos nos dice por qué acabó preso. ¿Por qué acabó preso Juan? Por hablar en contra de la relación ilícita, incestuosa del rey Herodes Antipas con su cuñada. Como que no había más mujer en todo ese país. Que la única mujer que se tuvo que conseguir fue la mujer de su hermano. El rey Herodes Antipas le quitó Herodías. Herodías se llamaba la mujer. Le quitó la mujer a su hermano Herodes Felipe. Herodías tenía una hija, Salomé. Y el día del cumpleaños de Herodes Antipas, Juan el Bautista estaba preso. Estaba preso porque Juan el Bautista había estado predicando y diciéndole a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es permitido vivir en esa relación pecaminosa con tu cuñada. Y por eso lo metieron en la cárcel. Y el día de cumpleaños de Herodes, ¿qué sucedió? Estaba Herodes con todos sus amigotes en la sala ya de banquete. Estaban tomando tragos, estaban riendo, se estaban echando chistes. Y de repente entró Salomé, la hija de Herodías, la hijastra de Herodes Antipas. Y dice que le hizo un belly dance. Sí. Le hizo un belly dance al padrastro con todos sus amigotes. Bueno, qué desvergonzado. Herodes se excitó con su propia hijastra. Su sobrina, la hija de su hermano Felipe.
Ay, mi niña tan linda, pídame lo que usted quiera. Delante de todos sus amigos. Y la muchachita no sabía, una chiquilla, hermano, qué pervertido. En Panamá decimos viejo verde. La niña sale y le pregunta a su mamá, ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, por no echarse para atrás en su palabra, dio la orden al soldado que fuera y decapitar a Juan en la cárcel. Así acabó uno de los siervos más grandes de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista acabó en la cárcel y acabó muerto? ¿Cuál fue la única falta, el único pecado de Juan el Bautista a los ojos de Herodes y de Herodías, que lo llevó a la cárcel y le costó su vida? Ser fiel al mensaje de Dios. Decirle al rey Herodes, atreverse a decirle al rey. Descarado. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Arrepiéntete. Y apártate de tus malos hechos. Qué coraje. Qué valor. Esos son los héroes que debemos mirar, que debemos admirar, los modelos que debemos tener en el servicio al Señor. Porque el verdadero siervo del Señor, el verdadero héroe en la obra de Dios, aquel que es grande en el reino de los cielos, a quien que debemos admirar e imitar, es aquel que está dispuesto aún a morir por el mensaje del Señor y por la obra del Señor. Y después de la historia de la muerte de Juan, Marcos cierra esta unidad de narración. En el verso 30, los apóstoles regresan con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Dos historias al respecto del predicador, del siervo de Dios, del mensajero de Dios, que debemos admirar, que debemos imitar. El siervo de Dios vive completamente comprometido con el mensaje. No ocupado ni distraído con las cosas de esta tierra. No buscando ganancia personal, sino que vive completamente comprometido con el mensaje y la obra de Dios. El verdadero siervo de Dios también vive completamente comprometido con el mensaje al punto que está dispuesto a morir por hacer la voluntad de Dios y proclamar el mensaje que Dios le ha dado. Nuestros verdaderos héroes de la fe, del ministerio. Las personas que de acuerdo a la Biblia debemos admirar son aquellos que viven y mueren comprometidos completamente con el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, hay mucha gente famosa en la esfera cristiana. Mucha gente que tiene mucho nombre y ministerios grandes. Algunos de ellos verdaderos siervos de Dios. Otros, hay que ver. Pero se lo he dicho muchas veces, no todo lo que brilla es oro.
No nos dejemos impresionar por las cosas que impresionan a la gente de esta tierra. Dejémonos impresionar por las cosas que impresionan a Dios. Las cosas que son valiosas no en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Dejémonos impresionar. Tengamos como modelos, como héroes. Admiremos e imitemos a aquellos que viven completamente comprometidos con el mensaje del Señor. A aquellos que mueren completamente comprometidos con el mensaje del Señor. Estos son los héroes, los modelos que nos presenta el autor de la carta a los hebreos. Ellos fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una santa ciudad. Esos son los héroes que yo admiro en la obra del Señor. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Que podamos, Señor, imitar estos ejemplos de siervos, de mensajeros tuyos. Que hagan eco en nuestras mentes, en nuestras vidas, las palabras del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Que podamos mirar y admirar e imitar, ser inspirados por aquellos que están dispuestos a viajar ligeros en esta vida, que no acumulan bienes materiales, ni sacan beneficio personal, económico de su servicio a la obra. Aquellos que viajan ligeros, aquellos que tal vez no tienen mucho dinero en sus cuentas de banco, aquellos que tal vez no tienen una gran casa, o tal vez ni siquiera tienen casa, pero que viven completamente comprometidos, día y noche, cada día, con anunciar tu palabra. Que podamos ser inspirados por aquellos que estuvieron dispuestos aún a renunciar a sus propias vidas. Y no dar marcha atrás. Porque su propósito no era agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Que con valor enfrentaron aún la misma muerte, con tal de ser fieles al mensaje y a la misión que tú les entregaste. Esas son la gente que queremos admirar e imitar. Porque el discípulo no es mayor que su Señor, que su maestro, ni el siervo es mayor que su Señor. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco?
Pero también tú nos dices, Señor, que aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de ti, la ganará. Que aprendamos a viajar ligero, a no llenarnos de cosas de esta tierra y de esta vida, porque al final nada nos podemos llevar. Que vivamos comprometidos con el mensaje y la obra del Señor, y que muramos como Juan el Bautista, comprometidos con el mensaje y la obra del Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.